Bienvenidos a TradingView Streams. Estamos aquí con Félix, que nos va a explicar un poco cómo hacer análisis en criptomonedas e invertir basado en value investing, ¿no? Que es un concepto que, bueno, se ha aplicado históricamente a las acciones, pero hoy en día las criptomonedas se les está aplicando ese valor intrínseco. Bienvenido, Félix. Pues muchas gracias por la invitación, Álvaro, y un placer estar aquí y sobre todo a ver si podemos arrojar un poquito de luz en ese concepto de valoración de criptoactivos que yo creo que mucha gente se sube muchas veces a una bicicleta y se pone a pedalear por el bosque sin tener ni idea. Así que bueno, vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz. Aquí lo que está ocurriendo en las criptomonedas, que siempre ha ocurrido históricamente, que es que al ser tan volátiles, porque obviamente es más volátil que ciertas acciones, aunque hoy en día si comparamos algunas acciones ya no sé qué decir, ¿no? Porque he visto acciones que hoy en día están cayendo un 80% y no pasa nada, ¿no? Entonces ya uno ya empieza a ver una mezcla entre acciones, criptomonedas, como que la volatilidad ya es bastante parecida, ¿no? Pero sí que es cierto que cuanto mayor capitalización bursátil sea una criptomoneda o una acción, digamos que menos volatilidad tiende a tener, ¿no? Bueno, yo creo, voy a elevar un poco ese contenido. Siempre, eso ha sido así hasta que entraron a jugar precisamente las criptomonedas que tienen un acceso a nivel global brutal y no están supervisadas o reguladas, ¿no? Por entidades supervisoras, ¿no? Entidades gubernamentales. Y al final ese acceso a esas criptomonedas es lo que hace que tenga más o menos volatilidad. Por tanto, no necesariamente tiene que haber un enorme volumen para que haya una enorme volatilidad, porque generalmente si hacemos una comparación entre bolsa americana, que no tiene muchos inversores acceso y que los creadores de mercado siempre son los mismos, ahí siempre se ajusta la volatilidad y además que hay fondos indexados que también acaban comprando bolsa o vendiendo bolsa y eso también genera mucho volumen de negociación. En términos generales, el mercado cripto eso no aplicaría, a excepción de Bitcoin quizás y también de Ethereum en el futuro, porque básicamente ese volumen, esa liquidez puede salir el día de mañana y aquí no hay ningún supervisor que regule esto. Claro, de hecho, a mí me recuerda que, de hecho, hay medidas de protección en los índices bursátiles, bueno, en las acciones de los índices bursátiles, por ejemplo, de Estados Unidos, que si cae más de cierto porcentaje en un día, se corta la cotización en unos minutos, se corta la cotización incluso, podría ser hasta el resto del día. Eso no ocurre en las criptomonedas, ¿no? Directamente eso, no hay ningún regulador que controle eso. Efectivamente, por ejemplo, esa es una muy buena apreciación. ¿Y cómo podríamos invertir bien en criptomonedas? Porque vemos que está el Bitcoin, está Ethereum, que históricamente ha tenido la gran mayoría de atención por parte de los inversores en criptomonedas. De hecho, la capitalización bursátil de estas dos son las que más capitalización tienen. Eh, Obviamente, eso uno puede pensar que es una buena inversión basado solo en capitalización bursátil, pero ¿qué hay de las otras criptomonedas? Porque hay muchísimas más, ¿no? De hecho, no tienen tanta capitalización, pero sí también hay un interés detrás de estas que podría ser interesante para invertir basado un poco en los mismos criterios. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, la verdad es que el mercado cripto es un mercado igual de complejo que el mercado de la renta variable, en el mercado de acciones, puesto que tienes muchas verticales que a día de hoy, yo me acuerdo de tener conversaciones con algunos inversores o traders del ecosistema que me dicen, Félix, es que da lo mismo que categorices de verticales, porque los verticales al final, cuando hablamos de verticales es financiero, artístico, identidad digital, videojuegos, ¿no? O sea, es decir, verticales como tal, pues que básicamente te importa un rábano porque casi todas las criptomonedas suben y bajan simplemente por una mera especulación y no se le entrega ningún valor a esas criptomonedas por parte del ecosistema. Eso pasa exactamente en la renta variable, es decir, realmente si nos fijamos un poco en las normas y las reglas que siguen las acciones cotizadas, tienen unas reglas muy claras, que es que la empresa tiene que ganar dinero y entonces la empresa tiene un compromiso con sus inversores, con sus accionistas, puesto que cuando una empresa sale a bolsa, cuando una empresa cotiza en un mercado secundario, lo hace siempre buscando financiación. Es una alternativa a la financiación bancaria, algo que, por ejemplo, en el mercado cripto no tenemos, puesto que salvo que la empresa que está desarrollando ese protocolo por detrás o esa infraestructura tecnológica, esa blockchain, pida un préstamo, cosa que no es el caso. Bueno, no es el caso en términos generales, lo que pasa es que las empresas mineras de Bitcoin sí que piden préstamos, ¿no? Pero son una excepción a la regla.
cuando vemos ese panorama, ¿no? Ese concepto, vemos que realmente las reglas bajo las que juegan estas empresas es que en el momento que están en el mercado secundario y se financian, tienen que seguir convenciendo al mercado de que sigan comprando sus acciones, de que mantengan el volumen. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque emitirán o harán ampliaciones de capital y necesitarán esa liquidez para seguir financiando la actividad, para crecer o porque tengan planes estratégicos, o porque directamente tengan autocartera y decidan liberar parte de la autocartera para poder también financiar sus actividades. También hay que considerar de que el bonus de la directiva también va vinculado un poco a si la acción sube o baja en bolsa. Entonces, hay muchos incentivos dentro de la renta variable que hace que las acciones acaben subiendo y entonces se ejecutan acciones que están alineadas con los accionistas, ¿no? Que básicamente suele estar vinculada a la recompra de acciones por la parte de la empresa en caso de que tengan beneficios o el reparto de dividendos, ¿no? Que es pues del beneficio neto que queda, repartiremos un porcentaje a todos los accionistas y, por tanto, pues hay un incentivo a comprar mi acción porque yo pago por parte de mis beneficios y ganas dinero solo por el mero hecho de que tienes las acciones, ¿no? Entonces, esto es una regla, por así decirlo, no escrita, que va intrínseca a lo que es el estado societario, ¿no? En el que se mueven las acciones dentro de la bolsa, ¿no? Con las empresas que las emiten, que en el mercado cripto no se sigue. Por tanto, cuando tú me preguntas, por ejemplo, Álvaro, qué perspectiva puedo llegar a tener sobre el resto del ecosistema, sobre todo a nivel cripto, y cuando yo hablaba con mis amigos, ¿no? Con estos traders o con estos inversores y me decían, Félix, deja de categorizar por vertical porque da lo mismo, porque no significa que porque el gaming ahora mismo esté en boca de todos, realmente vaya a tener una mayor apreciación o lo vaya a hacer mucho mejor que por ejemplo, las criptomonedas o los protocolos que estén asociados con la identidad digital. Y efectivamente tienes razón, porque dentro del mercado cripto, desafortunadamente, no se sigue una estructura como la de la renta variable donde los protocolos tienen una facturación y esa facturación se la entregan al que tiene la cripto. Es decir, idealmente dentro del ecosistema de las criptomonedas hay que entender que, y esto quizás es la primera leyenda urbana o lo primero que hay que empezar a distinguir, es que cuando pensamos en un proyecto, ya podemos hablar de infraestructura a nivel de blockchain. Pongamos el caso de Polkadot, ¿no? Que ha tenido que pivotar varias veces, está planteándose además hacer un nuevo cambio en su infraestructura tecnológica. Claro, hace años el que abogaba porque Polkadot o DOT, la criptomoneda, era una gran inversión, tenía sus motivos para plantearlo, ¿no? Pues mira, tecnológicamente es un producto que parece que mejora a Ethereum y esto hace que la criptomoneda valga más. Pero ¿cómo puede valer la criptomoneda más si la tecnología o el producto es diferente? No hay ninguna vinculación. No vale la acción de una empresa en renta variable, en la bolsa americana, por ejemplo, o la española, no hay ninguna empresa que su acción valga más porque su producto sea muy bonito, o porque la tecnología sea estupenda, sino porque esa tecnología o ese producto ha demostrado en el mercado que es capaz de generar unas ventajas competitivas grandes, ¿no? Por tanto, si ponemos el ejemplo, seguimos el ejemplo de Polkadot, pues cuando en ese momento, que era una empresa muy incipiente, con un protocolo muy incipiente, una infraestructura muy incipiente, plantear que desde un punto de vista value, Polkadot o el token de DOT puede llegar a capitalizar tantos X billones de dólares, pues ha llevado a que todos esos holders que creían y que no tenían realmente esta predisposición a hacer una valoración real o a adaptarse al mercado, pues han comido un 95% de depreciación o de caída, ¿no? Que comentabas y decías tú, Álvaro, que parece que nos empezamos a aparecer al mercado de las acciones. Lo siento, pero no, porque si Polkadot genera beneficios que los genera realmente dentro de las comisiones que tiene la red, no genera demasiados y cubre los costes, la realidad es que sería un proyecto y no tendría por qué justificar que caiga el 95% su criptomoneda. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque generalmente los mismos proyectos, a diferencia de las empresas, los mismos proyectos utilizan sus propias criptomonedas para venderlas en el mercado para financiar sus propias actividades. Por lo tanto, se subsidian a sí mismos con las acciones, ¿no? De su propia empresa, pero que encima no tiene ningún valor. Es decir, yo vendo mi tenencia de DOTS o vendo mi tenencia del token de mi proyecto
que no tiene ningún valor asociado porque como no gano dinero, no hago recompras, no solo no hago recompras, sino que encima te vendo más, es decir, inundo más el mercado de más oferta y al mismo tiempo además no reparto beneficios. Y alguien aquí estará pensando, bueno, pero este Félix no tiene ni idea porque Polkadot, por ejemplo, tiene un servicio de staking y el servicio de staking está pagando una rentabilidad. No nos equivoquemos. Un servicio de staking es lo que denominaríamos deuda. Es decir, no lo tendremos, no lo podemos categorizar en un servicio de generación de beneficios para un reparto de dividendos donde se alineen los intereses, ¿no? Sino que es pura deuda. Es decir, tú me prestas a mí tus DOT en staking, los bloqueas un tiempo y yo a ti te voy a pagar un tipo de interés que yo he acordado contigo y con el mercado en particular, pero que ese tipo de interés sale de subsidio, un subsidio que es básicamente que creo más DOTs y por lo tanto inflaciono. Por lo tanto, realmente ese tipo de interés no se puede llegar a considerar ni siquiera como una rentabilidad por prestar los DOTs, por ejemplo, en esta blockchain, sino se debería considerar como inflación. Es decir, ¿qué pasaría si con tus DOTs no los prestaras, no se los dejaras a la blockchain de Polkadot? Pues básicamente Polkadot te estaría depreciando el valor de tu criptomoneda o de tu tenencia al menos un 12%. Si lo sumas a que el proyecto, que es un poco lo que acostumbran todos, venden su propia cripto al mercado para financiar sus actividades en dólar o en euro, que sigue siendo la moneda más importante, pues tenemos una clara base de desconocimiento de aquellos, sobre todo inversores, usuarios en el ecosistema cripto, que acaban defendiendo que hay que comprar un proyecto, hay que comprar la cripto porque me gusta el producto, me gusta el servicio que ofrece, ¿no? Nada más lejos de la realidad, hay que irse realmente a la parte cuantitativa y entender bien la parte de números y cómo se relaciona el proyecto con la criptomoneda. De las criptomonedas actualmente que hay en el mercado, ¿cuáles dirías tú que tienen, digamos, bajo esos criterios, mejor pinta, por así decirlo? Mira, tienes un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Ethereum, Ether es una blockchain que está completamente alineada, ¿no? con su usuario, ¿no? Porque está alineada en todos los ámbitos. Por un lado, siempre se habla de que la emisión de Ethereum es infinita, ¿no? Pero por otro lado, se habla de que es deflacionaria. ¿Por qué es deflacionaria? Porque tiene una adopción tan fuerte, tan grande, que es capaz de generar en ingresos, que generalmente los ingresos se hacen un reparto, se entregan una parte a los bonistas, ¿no? A las personas, a los validadores que ponen parte de sus Ethers de préstamo, ¿no? Para poder validar transacciones. Entonces, el 70% de la facturación de Ethereum automáticamente, de forma programada, se utiliza para recomprar Ether y bloquearlo y hacer que desaparezca del ecosistema, que desaparezca de circulación. Por lo tanto, es una especie de recompra de participaciones que está programada además segundo a segundo y es lo que hace que precisamente Ethereum sea deflacionario o incluso que se mantenga estable, es decir, que no tenga inflación. Y por otro lado, el 30% restante se entrega en modo dividendo a todos los stakers, a todos los validadores. Por tanto, si tú haces una aportación de Ethereum dentro de un validador, ese validador no solo va a obtener el subsidio, el préstamo al que se ha alcanzado, sino también va a recibir una parte importante, un 30% de los dividendos de los ingresos que genera la red Ethereum. Por tanto, ese sería un caso, por ejemplo, específico de alineamiento de intereses. Tenemos más casos. Tendríamos el caso de Binance, ¿no? Parece mentira, pero la BNB Chain tiene un sistema de incentivos muy interesante donde, vinculado con la misma institución, con el mismo exchange lo que hace es quemar pues una parte importante cada trimestre de los BNBs que ha ido cobrando a través de las comisiones dentro del exchange. Eso al final, ¿qué hace? Reduce la oferta. La va reduciendo hasta tal punto en el que, como la emisión es muy baja y además tenemos una blockchain que tiene muchísima actividad, sobre todo a nivel de gaming, tenemos un alineamiento de intereses muy fuerte, porque básicamente además la recompra se hace en dólar. Por lo tanto, es decir, que no está expuesta a la volatilidad del mercado, como si, por ejemplo, estaría Ethereum, ya que Ethereum, por ejemplo, cobra en Ether sus comisiones y si los Ethers valen 50% menos dentro de un año, pues realmente el incentivo, es decir, lo que yo voy a obtener, la recompra, se va a dividir por la mitad, ¿vale? Será muy inferior. A diferencia, por ejemplo, de BNB Chain, que esa quema siempre se hace en base a la facturación, a un porcentaje de la facturación
que genera Binance en dólar, ¿no? Entonces, tendríamos dos sistemas de alineamiento de incentivos que básicamente me dan la seguridad o me dan al menos una base de calidad. Es decir, pues oye, sé que yo puedo comprar Ether a $2.000, a lo mejor cae a 1.400, pero es que el sistema está tan bien montado y la adopción es tan clara que básicamente es muy probable que se vaya a los 14.000 algún día. ¿Que estoy perdiendo ahora mismo un dinero? Me da igual. Así es como funciona el value investing, ¿no? En cripto. Que sé que eventualmente el proyecto ya ha demostrado su calidad y tiene un alineamiento muy claro con sus holders. Tengo otra pregunta en cuanto a Bitcoin y el halving. ¿Qué repercusiones podría tener ese acontecimiento en el precio del Bitcoin? Vale, es muy buena pregunta porque hay que hacer una distinción. O sea, si hiciéramos también un análisis de valoración de Bitcoin, hay que hacer una distinción entre dos líneas, dos escenarios diferentes, ¿no? Primero tenemos que ver la blockchain de Bitcoin como un banco central. Es decir, los bancos centrales no tienen por qué ganar dinero, no tienen por qué generar ningún incentivo económico específico, solo tienen activos, no tienen pasivos, ¿vale? Por lo que, pues bueno, básicamente el halving reduce a la mitad la emisión. Al reducir la mitad la emisión y la producción al ser escasa, o al hacer más escaso la producción, pues hace que el activo tenga un mayor valor si la demanda se mantiene estable, ¿vale? Es decir, si a día de hoy, por ejemplo, tuviéramos una demanda diaria de 40 millones de dólares, que es más o menos, perdón, de 40 a 45 millones de dólares al precio actual de 43.000, 42.000 dólares por Bitcoin, pues si se mantuviera esta demanda estable, estamos hablando de que en el momento que se produce el halving, como se reduce la mitad la, la, la emisión, bajaría a una emisión de 22 millones, pero la demanda sigue siendo de 44 millones, por tanto probablemente eso podría derivar incluso en una presión alcista importante y ese evento generalmente ha tenido siempre esa repercusión, ¿no? Porque la demanda siempre se mantiene estable y porque además el propio halving ya es una iniciativa de marketing, ¿no? Que acaba derivando en que probablemente el precio acabe subiendo y tal. Entonces, esa es la parte económica, la parte de Banco Central, pero que desafortunadamente no es cómo funciona la blockchain de Bitcoin. La blockchain de Bitcoin funciona como una empresa, que ese es el segundo escenario. ¿Cuál es el problema de funcionar como una empresa? Significa que actualmente los actores que mantienen la blockchain de Bitcoin funcionando es, perdonad que se me ha cortado la cámara, ¿vale? Los actores que tienen ahora mismo la blockchain de Bitcoin funcionando son empresas privadas, empresas de minería que eventualmente tienen que pagar facturas, tienen que mantener una instalación en dólar, tienen que pagar luz, tienen que pagar la refrigeración, tienen que pagar empleados y por tanto todo esto deriva en moneda estable. Por lo cual, eventualmente necesitarán acabar liquidando sus bitcoins, ¿vale? Eso es uno de los riesgos que hay en el mercado, uno de los miedos, pero que actualmente lo que están haciendo es financiar toda esta actividad con deuda, poniendo de garantía a sus mineros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de este segundo escenario respecto al halving? Que el halving, al final, es como si a mí, la empresa principal, la holding, que es la blockchain de Bitcoin, me dijera a mí como empresa minera que a partir de abril-mayo de 2024 el presupuesto se reduce a la mitad. Por tanto, yo, a ti como empleado, si yo a ti te pagaba antes $10.000 al mes por minar, por mantener la blockchain de Bitcoin segura, por seguir validando transacciones, ahora te voy a pagar 5.000. ¿Qué pensarías tú, Alba? Pues básicamente que esta empresa no tiene mucho futuro, porque si el presupuesto me lo están bajando constantemente, aunque eventualmente, efectivamente, el Bitcoin pueda llegar a valer más en un momento dado y cubrir estas necesidades de financiación o estas necesidades de negocio por parte de todas las empresas mineras, hay un momento dado en el que no habrá dinero en el mundo para poder seguir haciendo subir el valor de Bitcoin y mantener esa estructura. Y además, la misma red de Bitcoin, las recompensas las reparte en función de lo saturado que esté el ecosistema, ¿no? Es decir, se forman grupos que se denominan pools de minería y se reparten entre ellos las recompensas, pero que cuantas más mineros entran, menos recompensa le toca a cada uno y, por tanto, pues más riesgo existe de que eventualmente haya una bajada de seguridad importante y que la blockchain de Bitcoin pues se ponga en una situación complicada a nivel de empresa
y por eso pues he querido hacer como esas dos reflexiones de a corto plazo maravilloso, pero a largo plazo estrepitoso. Muy, muy interesante esa apreciación. Ahora vamos a revisar un poco lo que ha ocurrido en los mercados los últimos 2 años. Creo que ha sido muy, muy importante. Estamos hablando de que previo a 2023 las criptomonedas habían tenido un periodo bajista. Bueno, el mercado en general ha tenido un periodo bajista. Pero en 2023, justo en enero, nada más iniciar año, empezó a hacer un rally que ya no sé si va por más de 200% el Bitcoin y las otras criptomonedas por ahí también siguen. ¿Qué ha ocurrido para que de repente haya un rally tan fuerte, ¿no? ¿Qué hace un inversor basado en value de criptomonedas ante estos acontecimientos? ¿Lo de comprar arriba y vender abajo? No, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente, primero la parte de valoración, ¿no? Y la de hold, que es lo que nos gusta a todos. Muchas veces lo que es tener convicción en la compra de un activo, tener Bitcoin o Ethereum en cartera y haber aguantado la caída del 70%, el 80% que ha habido, es porque hay mucha convicción, pero no somos capaces de ver que hay agentes en el ecosistema que también tienen convicción. Fíjate lo anecdótico, ¿no? De toda la caída que se produjo en el 2022, en el 2021, perdona. No, perdón, ha sido en el 2022, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Toda la caída del 2022, que fíjate que al final fue una caída derivada del sobreapalancamiento de entidades muy grandes. Estamos hablando de Terra Luna, estamos hablando de Three Arrows Capital, de Celsius, incluso de FTX, ¿no? Fíjate que todas estas entidades, cuando se desapalancaron, cuando digo desapalancar, este concepto es un poco sofisticado, pero es básicamente que tenían todos sus bitcoins y todos sus ethers, que tenían unas cantidades considerables, tenían unas cantidades muy gordas, las tenían en colaterales como garantía de préstamos que habían obtenido para utilizar esos préstamos en moneda estable para pues seguir ganando dinero a través de otras actividades, ¿no? Uno de los problemas que hubo precisamente fue que la blockchain de Terra tenía en colateral una cantidad de bitcoins desorbitada, era el segundo mayor tenedor de bitcoins o el mayor tenedor de bitcoins de todo el ecosistema, y que esos bitcoins los tenía ahí precisamente para poder mantener su moneda estable, el USDT, el UST, perdona, para mantenerlo estable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un colateral, ¿no? Un colateral que tuvo que vender a mansalva, tuvo que vender hasta quedarse seco, llevando el precio de Bitcoin para abajo con una fuerza brutal, ¿no? Entonces, claro, ves que la convicción que tú tenías estaba en lo cierto porque esta entidad realmente tenía la convicción de que Bitcoin era un activo que había que tener en garantía porque era muy bueno, pero ¿quién iba a saber que les iban a hackear o que iban a tener realmente un sistema tan poco robusto? Sobre todo cuando vemos que esa vinculación luego hacia Arrows Capital, que era el hedge fund, uno de los hedge funds más grandes, ¿no?, de todo el ecosistema, que habían cogido toda la moneda estable que habían pedido prestado para ponerlo en Terra y al caer Terra perdieron todo ese dinero. Por tanto, todo el colateral que dejaron para pedir ese préstamo, que eran todos Ethers, dejaron una billonada, miles de millones de dólares en Ethers. Imagínate, es decir, yo no dejaría en garantía para pedir un préstamo un activo que realmente no tenga convicción sobre ese activo. Si yo he dejado los Ethers en garantía es porque yo estoy largoplacista en Ether, porque algún día planeo repagar mi deuda, que me devuelvan los Ethers y venderlos porque creo que esos Ethers van a valer muchísimo más en el futuro. Por tanto, esa convicción estaba ahí, pero al perder todo ese dinero y no poder devolverlo, el momento en el que el mercado empezó a forzar un poquito a la caída, en ese momento se llevó ya todos los colaterales y pudimos ver esa gran enorme caída en picado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entendemos esto, cuando se entiende que realmente la corrección en el mercado cripto no es porque el mercado haya huido, ni el mercado vendiera por pánico, ni porque perdieran la convicción, sino que simplemente fueron entidades que se sobreapalancaron muchísimo y que tiraron el precio para abajo, pero que eventualmente se acabó demostrando de que al mantenerse dentro de ese rango entre los 16.000 y los 21.000 en Bitcoin, básicamente se veía que todavía había bastante convicción, ¿no? Claro, ahí es la parte más interesante de toda esta historia. Y es que desde Occidente se ha estado presionando, sobre todo desde Estados Unidos
bueno, también en Canadá, en Europa, ¿no? Se está presionando mucho la caída también y desincentivando la compra, ¿no?, de Bitcoin y de criptomonedas, porque subían los tipos de interés de los bonos de deuda. Y claro, al final, si yo tengo que apostar por comprar Bitcoin a 20.000 o a 19.000 o a 18.000 después de haber caído desde los 60, 70.000 y además con un tipo de interés de la deuda al 5,5%, pues hombre, la verdad es que no lo tengo muy difícil para elegir. Elijo la deuda porque sé que además me van a repagar y encima voy a ganar un 5,5, o sea que absolutamente fabuloso. Y encima la estoy comprando barata, ¿no? Porque cuando el tipo de interés está alto, la deuda suele estar bastante barata, ¿no? Por lo que ahí todos los inversores institucionales lo tuvieron muy claro y no vimos ninguna entrada por parte de Occidente. Y aquí es donde viene la parte más impresionante, que además aquí utilizo un indicador de TradingView para verlo, porque lo tengo todo graficado, que conecta directamente con los datos del Banco Popular de China. Y es interesante cómo cómo desatendimos. Esto hice un webinar, hice un seminario en mayo, ¿no?, de este año, o en marzo, no sé, organizado por Binance en Valencia, y lo expliqué. Fíjate cómo hemos desatendido completamente Asia, ¿no? China, que es el segundo país más importante del mundo, el más poderoso, en deflación, con unas ganas con un objetivo de crecimiento determinado que no lo van a conseguir. Por tanto, ¿qué es lo que hace China? China de repente empieza a bajar los tipos de interés y empieza a imprimir dinero. Y empieza a imprimir dinero y empieza a dar préstamos a entidades y empresas, y también empieza a hacer repos inversas, ¿no? Por lo tanto, es curioso cómo vemos esa correlación directa entre que en el momento que China empieza a imprimir dinero, e incluso voy a ir más allá, voy a decir que el mismo Banco Popular de China está comprando Bitcoin, aunque ahora mismo no se ve esos datos, porque es curioso cómo el Banco Popular de China ha empezado a comprar oro a partir del 1 de enero. Las tenencias del gobierno de China han empezado a tener, las toneladas de oro que tienen han ido creciendo a lo largo de todo este año 2023 y habían estado estancadas, llevaban sin comprar oro varios años y ahora han vuelto a empezar a comprar oro otra vez, ¿no? Entonces, increíble cómo de repente nos fijamos en que Occidente está presionando mucho el precio de Bitcoin a la baja, pero en China se empieza a imprimir dinero y entonces ahí es donde empezamos a ver a Bitcoin empezar a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que hace 2 o 3 días China ha hecho la mayor impresión de dinero desde el COVID. Es decir, acaba de imprimir una cantidad de dinero acojonante, 300.000 millones de dólares en un solo día, ¿no? Entonces, es un nivel de querer impulsar su economía que está derivando en la demanda de activos de riesgo, como es la deuda soberana de países como Estados Unidos, como es el oro o como es Bitcoin, y hay una relación directa, ¿no? Por tanto, dentro de lo que es el punto de vista value, dejando de lado que alguien pueda llegar a establecer un criterio de consistencia, de valoración en Bitcoin, de no, yo tenía convicción porque los ciclos, porque la oferta, porque tal, sí, todo eso también impacta en la valoración. Pero es muy importante la demanda. Si no hay demanda, no hay tutía, es decir, el activo seguirá valiendo menos hasta que haya un momento en el que haya demanda. En este caso de Bitcoin, precisamente toda la demanda ha empezado a venir por Oriente, por Asia, son los que se han posicionado, los que han acumulado ahí abajo. De hecho, lo más increíble de todo es que siguen acumulando y en Occidente se sigue sin comprar, se sigue sin invertir en Bitcoin. Por tanto, acabaremos viendo cómo Occidente estará a la cola y cuando llegue ya ese momento, ¿no?, en el que Bitcoin se acabe apreciando, pues, o estando en unos niveles ya de máximos históricos otra vez, seguramente veremos ya a los occidentales empezar a entrar de nuevo, ¿no? Respecto a los ETFs, hemos visto que, bueno, de hecho parte de este impulso de rally de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, ha sido la aprobación, bueno, la pendiente aprobación de la ETF de Bitcoin. No sé si era Grayscale, si no me equivoco. ¿Y cómo ves el tema de las ETFs en las criptomonedas? ¿Crees que puede ayudar a impulsar el precio de las mismas o podría jugar un poco a la contra? Bueno, es muy buena pregunta porque la parte de ETFs viene por el lado de la demanda, ¿no?, de Bitcoin, y también por la parte de la reducción de la oferta. Hay que considerar que cuando nosotros hacemos una valoración de un criptoactivo cualquiera, siempre tenemos que considerar qué incentivos hay para comprar el token o la criptomoneda, es decir, quién va a comprarlo y por qué, y qué incentivos hay para retenerlo, es decir, por qué debería yo bloquear la oferta
y qué incentivos tiene el proyecto para liberar más oferta o no. Entonces, esa relación es la que va a determinar si yo ahora mismo puedo comprar, si tiene sentido que yo compre ahora o si debo holdear, si debo aguantar hasta cierto nivel de precio, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Bitcoin, el interés, todo ha surgido a raíz de la demanda, ¿no? de la SEC a Binance, cuando en ese momento, porque tenemos dos instituciones en Estados Unidos, que es la Comisión de Productos de Futuros sobre Productos Básicos, ¿no? que es el organismo que supervisa los mercados de futuros. Y luego tenemos la SEC, que también supervisa ese mercado, pero supervisa muchas más cosas. Y vemos que los dos no tienen muy claro si Bitcoin es un utility o es un security, ¿no? Es decir, o se pronuncian o no se pronuncian. Y entonces, en el momento que se produjo la demanda Binance, se excluyó de la demanda a Bitcoin, a Ethereum, a Ether, como valores, como activos que se tendrían que haber puesto en un folleto para la SEC y se hubieran aprobado, ¿no? Por lo que justamente al día siguiente o a los 2 días, el fondo de inversión más importante del mundo, al menos del mundo occidental, que es BlackRock, prácticamente es el dueño del mundo porque creo que comercializaba cerca de 500 ETFs, puede ser. El caso es que, claro, al final absorbe tanta liquidez a través de los ETFs que tiene que comprar las acciones y al final acaba formando parte de los órganos directivos, ¿no? Por lo que BlackRock ahora mismo es quizás el mayor dueño del mundo, ¿no? De todo, ¿no? Porque tiene toda la deuda comprada, todos los inmuebles, tienen todas las empresas compradas, es decir, actualmente BlackRock se encuentra en todos lados, ¿no? Por tanto, en el momento que BlackRock propone a la SEC su propio ETF, empiezan a venir ya fondos de inversión detrás, hedge funds también, no del tamaño de BlackRock, pero un tamaño considerable también, que están gestionando varios trillones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares, que también se han acercado a la aprobación, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya BlackRock, porque a Grayscale, el problema, Álvaro, es que Grayscale se le ha estado denegando el ETF hasta un punto en el que incluso estuvieron en jueces, o sea, es decir, en lo que sea un conflicto legal, y la jueza dictaminó de que la SEC no había considerado la aprobación del ETF de Grayscale de una manera justa, como sí que se había considerado otras ETFs, y ahí Grayscale lo que ha hecho es solicitarle a la SEC que le apruebe directamente el ETF, porque realmente tendría que habérselo aprobado, cuando la SEC lo que está haciendo ahora mismo es simplemente analizar la posibilidad de que puedan aprobárselo o no en las circunstancias de solicitud, ¿no? Que tienen ahora. Claro, si vamos a BlackRock y vamos a todas las demás, pues la SEC ahora mismo se ha bajado los pantalones y ha dicho, sí, usted es dueño de la deuda, usted tal, entonces yo no tengo que hacer caso, el ETF se lo voy a aprobar, le voy a guiar en todo el proceso, conseguiremos que acabe saliendo. ¿Qué pasa? Que como eso se puede replicar por todos los demás, pues básicamente todos los demás van detrás de BlackRock y dicen, vale, vamos a hacer exactamente lo que haga BlackRock. Entonces, cuando te decía por la parte de la demanda, es que dejando de lado que el ecosistema está descontando que los ETFs puedan generar una demanda fuerte de Bitcoin y además una reducción de oferta, pensad que un ETF holdea activos y los va acumulando, por lo tanto, son activos que no están disponibles para la venta, es decir, son activos que están ahí, entonces la oferta se va reduciendo y la inelasticidad del precio es mayor, es decir, $1 que entre nuevo en el mercado moverá mucho más el market cap de lo que lo estaría moviendo antes, ¿no? De hecho, actualmente la expectativa de los ETFs es tan elevada que 8 céntimos de dólar ahora mismo de dinero nuevo en el mercado está moviendo $1 la capitalización de mercado. Por eso el precio de Bitcoin está subiendo sin correcciones, porque está entrando poco dinero, pero el poco dinero que está haciendo está moviéndolo mucho porque la oferta circulante es muy baja, la disponibilidad de la venta es bajísima y esa es una de las consecuencias de los ETFs. Y la otra es la de la potencial demanda, es decir, si tú tienes a un BlackRock gestionando 10 trillones de dólares, es decir, 10 millones de dólares, y BlackRock hace una asignación del 3%, que generalmente es lo que suelen hacer estos fondos cuando se tratan de estos activos en este tipo de ciclos, estamos hablando de que si todos asignaran un 3%, los 12 ETFs que están ahora mismo en cola, estamos hablando de 700.000 millones de dólares de demanda nueva en Bitcoin. Eso es una absoluta pasada y podría llegar a poner a Bitcoin perfectamente entre los 5 y 7 trillones de capitalización y por tanto, pues ahí es donde también tienes que contar siempre con la parte de... Eso es lo que utilizamos nosotros dentro de la parte de valoración para estimar cuál podría ser una capitalización objetivo
de Bitcoin, que no un precio objetivo, porque un precio objetivo, el precio siempre va a depender mucho de la capitalización y por tanto de la oferta que haya. Respecto a esto de la capitalización, bueno, ha habido ahora mismo bastante volatilidad en las criptomonedas también, ahora la alza, que curiosamente no es como, como las acciones, que cuando hay volatilidad suelen estar cayendo. Aquí en las criptomonedas, cuando hay Sí. volatilidad, están subiendo y disparadas completamente. Ahora vemos el escenario de la ETF, y imaginemos que están todas aprobadas las ETFs. Y que tenemos también pues, la disponibilidad siempre, ¿no?, de comprar las criptomonedas desde los exchanges, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Las ETFs o los exchanges? Muy buena pregunta. Por hacer una puntualización, ¿no? Es decir, en el mercado cripto la volatilidad implícita, la volatilidad esperada, se incrementa, pero generalmente es porque en el mercado de acciones, el SP, lo que son las acciones put, que son las que generalmente suelen dar dinero, como siempre toda la vida el SP siempre ha estado subiendo, pues la volatilidad esperada es muy baja y por eso se le paga muy poco a los vendedores, porque si no entonces se estarían forrando, ¿no? Por eso en el SP como que las caídas pues como que tiene una volatilidad implícita mayor que en las de las criptomonedas. ¿Qué es mejor, ETF o Bitcoin? Yo creo que directamente es mejor tener Bitcoin al contado. ¿Por qué es mejor tener Bitcoin al contado? Porque así eres dueño de tus propias cripto, ¿no? Si tú las almacenas en tu billetera fría, que es una cold wallet, ¿no? Una billetera, pues a lo mejor de este estilo, no sé si la veréis por aquí. Entonces aquí las metéis y directamente controláis vosotros vuestros propios Bitcoin dentro de la blockchain de Bitcoin y no hay nadie que podría intermediar o obtener o alcanzar vuestro patrimonio. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final, Bitcoin, las criptomonedas surgen precisamente desde el punto de vista de descentralización para desintermediar y poder dar libertad económica y financiera a todo aquel individuo que lo desee en cualquier lugar del mundo, ¿no? Otra cosa muy diferente es que yo como empresa quiera tener bitcoins. Entonces, ahí me supondría un coste de tener que adaptar, tener que formar a mi director financiero, a mi equipo financiero, para que haga la adquisición, la almacenen, además con el riesgo de seguridad de que quizás la caguen o hagan alguna historia. Entonces, casi es mejor comprar el ETF directamente porque sé que el ETF está primero regulado y supervisado, primero que se siguen todos los estándares de seguridad adecuados por parte del emisor del ETF y tercero, que al final, como está supervisado y regulado, pues tienes acceso a esos bitcoins y eventualmente puedes redimirlos. De hecho, BlackRock lo que está negociando con la SEC dentro del folleto es que le permita redimir los bitcoins del ETF directamente en bitcoin para los usuarios. Y la SEC le está diciendo que no, que la SEC quiere que se haga directamente en dólar. Entonces están ahí todavía, pero esto podría acabar encajando. Y bueno, pues esto al final todo depende del apetito que tenga cada uno de querer sacrificar lo que es su independencia económica, es el de tener sus bitcoins en su poder, en contraprestación de la seguridad que te da un tercero que está regulado y que además pues que tiene una reputación intachable y destina recursos suficientes para que esto esté siempre pues bien almacenado y que no haya problemas de hackeo. Respecto a las ETFs, actualmente las ETFs en acciones o de futuros o etcétera, etcétera, están dentro del horario de negociación del mercado. Es decir, si están en el mercado de Nueva York, pues tendrán un horario de negociación de unas 8 horas, ¿no? Igual que en Europa. ¿Esto podría suponer un problema para los holders de criptomonedas en el sentido de que si hay alguna caída fortuita, fuerte, podría ponerles en riesgo en ese sentido, ya que no tienen la disponibilidad horaria completa? Pero la pregunta, Álvaro, es más en el caso de los futuros de cripto o futuros en términos generales. Bueno, serían las ETFs que Ah, estuvieran aprobadas. Es decir, esas ya, ETFs que entrarían dentro del mercado, seguramente las de BlackRock se pondrían en la bolsa de Nueva York, a cotizar desde claro. allí. Y claro, el tema es que la negociación está limitada ahí. ¿Tienen pensado tener abiertas esas ETFs 24 horas? ¿O para como excepción? ¿O van a estar, y si van a estar como las otras, es decir, 8 horas? ¿Esto puede suponer un riesgo para los usuarios que inviertan en las ETFs? Totalmente. De hecho, es un poco parecido al precio del petróleo, ¿no? El oro o el petróleo cotizan también fuera de horario, ¿no? Y cotizan hasta en fin de semana.
aunque tienen la cotización por fuera, ¿no? Pero uno puede realmente seguir cuál es el precio del oro a nivel OTC y de hecho normalmente las órdenes se suelen reajustar y por eso tenemos los gaps, ¿no? De apertura en el lunes, ¿no? O el domingo, bueno, sí, el lunes a las 12 de la madrugada, ¿no? Esto sí que es un riesgo, ¿no? Que tienen que asumir todos los que compren los ETFs de Bitcoin, sobre todo considerando que si quieren liquidar sus Bitcoins en un momento dado y coincide que es un fin de semana, pues oye, los que tengan los Bitcoins en cartera van a tener una ventaja competitiva, una ventaja de inversión en relación a los holders de los ETFs, porque sabemos que si Bitcoin tiene un crash el sábado, por ponerlo algún caso, pues tendremos todo el sábado y todo el domingo para vender antes de que la bolsa americana abra y se produzca otro crash mayor, ¿no? Que básicamente sería una continuación del pánico que se podría generar a raíz de esa caída, ¿no? Pero la bolsa de Nueva York, por ejemplo, las bolsas en general en Estados Unidos no planean tener horas de negociación o exponer horas de negociación en fin de semana para productos derivados o ETFs de Bitcoin o de ninguna criptomoneda por el momento. Perfecto. Vale, para terminar este webinar tenemos una preguntita más especial, un poco a futuro, ¿no? ¿Qué nos espera en 2024 en las criptomonedas? Pues también muy buena pregunta. Primero vamos a tener que ver un ciclo de Bitcoin en el que Bitcoin va a ser el gran catalizador de toda la liquidez que entra en el ecosistema. Hay que pensar de que de toda la vida, desde el 2015 que empezaron a crearse los primeros protocolos en la blockchain de Ethereum, en otras blockchains, pero bueno, generalmente la de Ether es en las que más, la que más volumen de negocio e innovación ha habido. Todas estas se han ido financiando gracias a Bitcoin. Bitcoin se revalorizaba, eso derivaba en una revalorización del resto de las criptomonedas. ¿Por qué se producía esto? Porque el dólar se deprecia, el dólar pierde fuerza, se debilita contra Bitcoin y al debilitarse contra Bitcoin, pues aunque el resto de criptomonedas no se demanden, aunque no haya dinero entrando en esas criptomonedas, lo cierto es que solo con el mero hecho de que el dólar se deprecie ya hace que el resto de criptomonedas suban, ¿no? Por eso siempre el ecosistema, veréis que siempre la industria sube, ¿no? Por lo tanto, veremos un Bitcoin catalizando en 2024 la capitalización del ecosistema y tengo la expectativa de que empiecen a surgir otra vez proyectos interesantes en el ecosistema DeFi, en el ecosistema de NFTs, que pudieran derivar en una utilidad real y que, sobre todo, que dentro del ecosistema de Ethereum pues hayan conseguido resolver problemas sobre todo de seguridad, ¿no? En relación a los hackeos de ciertos protocolos, ¿no? Que se necesita un poco pues, a resolver ese problema para que empiece a haber otra vez pues, un movimiento fuerte alrededor de todo este ecosistema, ¿no? Pero en principio vamos a esperar a ver cómo Bitcoin cataliza esta capitalización, cómo entra dinero gracias a los ETFs y también se aprecie cada Bitcoin más con el objetivo de financiar proyectos y con el objetivo de redistribuir esa liquidez en el resto del ecosistema. Y a partir de ahí, pues si vemos ese ciclo alcista en Ethereum y en el resto de altcoins, pues que tengan un sentido aparente relacionado con su valor o la utilidad que estén ofreciendo en ese momento, que por lo menos Bitcoin ya lo está haciendo, ¿no? Que es pues, derivado un poco de esta demanda por parte de Occidente y de Oriente. No nos olvidemos de que en Hong Kong se aprobaron en mayo, junio se aprobaron, se legalizaron las cripto. Por tanto, en breves, en 2024, también tendremos índices cotizados en Hong Kong de criptomonedas y esto también va a ser otro catalizador más. Insisto, toda esta enorme capitalización deriva en más liquidez y, por tanto, en más inversión y esa inversión deriva en nueva creación de proyectos y de valor y, por tanto, podríamos volver a ver ahí un ecosistema bollante que atraiga usuarios pensando en la fiebre del oro, pero que eventualmente van a acabar esta vez quedándose porque no habrá ninguna entidad apalancada que pueda hacer que este ecosistema vuelva a caer. Y en cuanto a la inflación, bueno, se está comentando de que los tipos de interés ahora mismo a este nivel no tiene pinta de que vaya a subir más los tipos por parte del Banco Central de Estados Unidos, por parte del BCE aquí en Europa. Se predice que a mediados de 2024 empezarían a bajar los tipos de interés. ¿Cómo podría afectar todo esto al ecosistema cripto?
Pues muy positivamente. O sea, pensemos que, pensemos que a raíz un poco de la M2, ¿no? Del incremento de la masa monetaria en China, ha habido ahí un buen catalizador, seguramente las entidades que estaban recibiendo este dinero para comprar bitcoins. Se ve que realmente a Bitcoin le sienta muy bien y al ecosistema en general de cripto le sienta muy bien que el dinero sea barato, ¿no? Que, es decir, que los tipos de interés sean cada vez más bajos. Y bueno, eso podría derivar en que si la inflación se mantiene entre el 2 y el 3%, lo consiguen y bajan los tipos al 4 o al 3,5, pues no habría ninguna ventaja competitiva, no habría ningún interés real. O sea, es decir, no habría ningún tipo de interés real que pudiera ser interesante para un fondo o para un institucional o para una persona con capital, puesto que no ganaría nada, la inflación le estaría comiendo el interés y seguramente haya una migración, es decir, empieza a haber cierta publicidad, ciertas acciones comerciales que deriven en anunciar que DeFi, que las finanzas descentralizadas, pues que ofrecen mejores rentabilidades, que puedes generar hasta un 10, un 12 anual, haciendo X acciones dentro de un protocolo concreto o pidiendo prestado aquí para luego hacer esto. Entonces, eso es realmente, esa es la acción comercial o la acción de marketing, la iniciativa que se siguió en el 2020 y en el 2021 para atraer capital hacia DeFi y hacia los NFTs, que es precisamente que los tipos de interés están al 0%, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde vas a ganar dinero, no? Y ahora mismo el catalizador, si bajaran los tipos, cosa que lo veo difícil, porque no creo que yo creo que a finales de año del año que viene veremos una bajada a lo mejor de 50 puntos básicos, no mucho más. Pues realmente veremos cómo el ecosistema cripto empezará otra vez a resurgir diciendo, nosotros te pagamos un 8% al año y sin embargo aquí la deuda americana te paga un 3 o un 4 o un 4,5 y la inflación es del 2,75, por lo tanto tu interés real es muy bajo, con nosotros vas a tener un interés real alto, ¿no? Así que sentaría muy bien. O sea, al final cuando el dinero es muy barato tiende a fluir a activos de riesgo. Las criptomonedas se incluyen dentro de esta definición y por otro lado seguramente incluso habrá ciertos catalizadores, como bien he dicho, de intereses, ¿no? Que pudieran atraer a ese dinero que busca una rentabilidad relativamente segura y que la puede llegar a tener en el ecosistema cripto. ¿Podría ocurrir lo que ocurrió en el año 2000 y 2008 en las acciones bursátiles? Que me acuerdo que cuando empezaron, llegó un punto en el que empezó a caer, los tipos los empezaron a bajar, pero digamos que ese crash, digamos, ocurre. Luego obviamente viene la oportunidad, pero ¿podría ocurrir un crash de similar a los que ocurrieron ahí? Sí, de hecho la Fed empieza a bajar los tipos de interés cuando empieza a haber un crash. Si no, los mantiene, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo soy la Fed Powell, ya lo he comentado varias veces, ¿no? Pero ¿por qué yo bajaré los tipos de interés si el desempleo estamos en pleno empleo, el desempleo es bajo, el crecimiento económico es alto? Pues eso significa que la economía se ha adaptado a la nueva normalidad y que la normalidad es un tipo de interés del 5 o 5,5% y no tengo por qué bajarlo, porque vamos bien, crecemos, controlo la inflación, el desempleo es bajo, por lo que aunque el mercado esté descontando que se vayan a bajar los tipos de interés, la realidad es que los tipos de interés, como bien has comentado Álvaro, no se bajan porque sí, no se bajan porque el mercado diga la Fed lo va a bajar o porque la Fed también diga que quiera bajarlos porque sí, sino deriva en, oye, ¿cuánto daño estamos haciendo a la economía? Por tanto, no es que haya una bajada de tipos de interés y luego se produce el crash, sino que se produce el crash primero y ahí es cuando la Fed empieza a bajar los tipos de interés. A ver, ahora mismo hay muchas dudas. Es decir, no queda del todo claro qué es lo que está pasando, porque parece que los mercados financieros, lo que son los fondos de inversión, el dinero institucional, está descontando que las economías no van a entrar en recesión ni en crisis, que no son lo suficientemente robustas como para aguantar unos tipos de interés del nivel en los que estamos ahora, que probablemente a lo mejor la Reserva Federal, los bancos centrales bajarán un poquito los tipos y los están descontando esa acción.
Pero básicamente se está comprando renta variable y se está comprando activos de riesgo porque se está descontando, se está considerando que las economías van a aguantar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el hándicap o la parte negativa? Que un interés alto, un tipo de interés alto, hace que la deuda gubernamental, la deuda de los países, de todos los países occidentales, pues sea más cara. Por tanto, van a tener que pagar unos tipos de interés más altos. Y esto a lo mejor hace 10 años, ¿no? Pues en el 2000, en el 2008, que la deuda en ese momento sobre el PIB pues de un país como Estados Unidos estaba en el 80%, ahora está cerca del 130%, pues ya es diferente, ¿no? Es decir, pues si la economía sigue creciendo y le va yendo bien, no quiere decir en ningún caso que no vayan a tener una crisis gorda, por una crisis de deuda concretamente, porque tengan que entrar en default, porque decidan no pagar y entonces eso pueda derivar en un conflicto militar o diplomático importante, o directamente que tengan que volver otra vez a imprimir dinero para sufragar este pago de la deuda, devaluando más la divisa y generando otra vez inflación, pero bueno, dándole al gobierno la posibilidad de que aprendan de sus errores y que no se vuelvan a endeudar, ¿no? De que no se pasen, ¿no? De la deuda y que sean realmente austeros y que se ajusten a lo que generan, ¿no? Por lo que, bueno, ahora mismo los mercados están descontando que eso no va a pasar. Ya veremos, porque si nos vamos, por ejemplo, a estructuras de precio a largo plazo, generalmente las estructuras de precio, cuando llegamos a máximos, se suelen producir la distribución. Por tanto, no es descabellado plantear que el SP500, por ejemplo, se pueda mantener en un rango lateral durante 12 meses más. Es un rango lateral con una volatilidad bastante alta, ¿no? Porque prácticamente está subiendo y bajando cerca de 1.000 puntos, ¿no? En las subidas y las bajadas. Eso, pues, puede ser un engañabobos, que todo el mundo piense que esto está subiendo y que está realmente en una tendencia alcista, cuando todavía no ha hecho máximos históricos de nuevo y cuando realmente lo que puede estar pasando aquí es una distribución sobre todo de los fondos, que funcionan de esta manera, manipulan así. Te cogen, te dicen que todo va mal, ellos compran y en el momento que ya empiezan, ellos ya están posicionados completamente y el precio ha subido todo lo que tenía que subir, ya es cuando empiezan a lanzar las recomendaciones y te dicen, oye, compra estas acciones de estas industrias porque tienen pinta que lo van a hacer muy bien. Cuando ellos ya están posicionados y tú eres la contrapartida a la que le van a vender, ¿no? Por eso ahora mismo es como, para mí es todo muy difuso todavía. Entonces no queda muy claro si vamos a tener ese gran crash o se va a mantener o vamos a tener una situación de distribución y luego vamos a ver una impresión de dinero otra vez. No sabemos si China va a estar comprando más deuda americana y China sí está imprimiendo. No sabemos el impacto que van a tener los chinos en la bolsa americana, ¿no? A la hora de comprar. Es decir, hay demasiados agentes como para llegar a considerar realmente que se pueda llegar a producir ese crash y entonces esa bajada de tipos, ¿no? O sea, que hay que seguir adaptándose y ver cómo va evolucionando todo esto. No se puede explicar mejor, la verdad. De hecho, a mí también me ha sorprendido el rally que está ocurriendo. De hecho, en el IBEX 35 no ha habido un rally sin correcciones como el que se está viviendo desde 2004. Y no, creo que ya vamos al año 98 a este paso, porque hasta la sobrecompra está completamente por las nubes. Muy, muy sorprendente, porque precisamente uno leía las noticias los días anteriores y se hablaba de que se venía la recesión, datos de empleo muy negativos, datos industriales muy negativos, todo muy, muy negativo. Y de repente un rally histórico que no se ha visto en décadas. Bueno, yo vería sobre todo una relación directa con inversión externa, ¿no? Cuando Arabia Saudí anunció, ¿no?, que iba a adquirir parte de Telefónica, ¿no?, que ahí ya ha derivado en que el gobierno, como tenemos un gobierno socialista intervencionista, pues no quieren perder el control de las empresas estatales, bueno, empresas españolas que antes eran estatales, ahora son privadas. Pero vamos, que si fuera por ellos las nacionalizarían, ¿sabes? Entonces, a raíz de ese interés de Arabia Saudí, que también está empezando a haber mucho interés en otras empresas por parte también de los árabes, ¿no? Pues ha derivado, yo creo, en que el inversor institucional a nivel global ve una oportunidad, ¿no? Ve una oportunidad de entrada de nuevos actores, de nuevos inversores con un capital importante que pueden aportar un valor bastante fuerte a las empresas que invierten, sobre todo a nivel de pasta, a nivel de inversión, y que eso puede generar expectativas, se está descontando expectativas de mayores valoraciones, ¿no? Se está descontando esa subida.
Lo cierto es que esto lleva avisándolo, o sea, los países árabes, Emiratos, Arabia Saudí, sobre todo, creo que Qatar también. Bueno, Qatar ya está bastante posicionada, sobre todo en medios de comunicación. Es decir, la mitad de los medios de comunicación de España, en España, el dueño es un catarí, ¿vale? O sea, es decir, que básicamente los que pensamos un poco, ¿no?, en que nos van a invadir los persas, ya estamos invadidos por los árabes. Al menos lo que hay que plantear aquí es que ellos ya avisaron de que a nivel de inversión dentro de su geografía, aunque estaban invirtiendo en hacer que sus economías sean sostenibles a largo plazo sin necesitar el petróleo, también han visto la oportunidad de adueñarse de Europa. Literalmente adueñarse de Europa. Comprar todas las empresas importantes europeas, tanto como puedan, y participar en ellas, porque de alguna forma lo ven como una protección del capital, cosa que yo creo que es un error. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Entonces, al final, ese incentivo que está existiendo por parte de los sauditas a invertir, pues está llevando también al mercado a comprar, y por eso estamos viendo ese rally. Simplemente es expectativa y simplemente es FOMO. Yo lo veo como FOMO y expectativa, no lo veo como que haya unos fundamentales claros, ¿no? No tiene mucho sentido plantearlo así, porque no, los fundamentales de las empresas españolas del IBEX, salvo Inditex o AENA, no han cambiado realmente nada. O sea, es decir, su calidad incluso es menor. De hecho, si uno se pone a pensar, de cara a los próximos 12 o 14 meses, no pinta bien. Con los tipos tan altos, algunas empresas están muy, muy endeudadas en estos momentos. Sí, sí. Y el mismo país, el mismo España está muy endeudado, que eso al final deriva en una mayor carga fiscal. Para 2024 tenemos 10 nuevos impuestos y luego probablemente haya una subida del tipo impositivo del impuesto de sociedades, menos desgravaciones. Todo irá más al impuesto de la renta. Pero bueno, independientemente de esto, claro, al final, pues bueno, las empresas tienen que pagar más impuestos, ¿no? Por lo mismo o por menos. Y bueno, ya lo has visto, Telefónica ya ha planteado un ERE, ¿no?, de 2.000 empleados, y aunque sean ya gente que es realmente prejubilación, el Estado español, pues llegando a acuerdos con el mismo Telefónica, le ha dicho que no va a seguir subvencionando estos despidos, y por eso ya Telefónica tiene que empezar a hacerlo de otra forma, ¿no? Yo creo que aún así todo esto es una pantomima. Por eso la economía española, sobre todo las empresas españolas, derivan en dos, yo creo, en dos corrientes. Tenemos a Ferrovial o tenemos a Repsol, ¿no? Que Repsol ya dice que se va a ir de España también, que me parece muy fuerte ya. O sea, me parece muy fuerte que Repsol se tenga que ir. O sea, no me jodas. O que amenacen que lo van a hacer. Pero el caso de Ferrovial o Repsol básicamente es que no han tenido un apoyo real por parte del gobierno español, ¿no? Es decir, España encubiertamente, ¿qué hace? Destina una parte del PIB a financiar a otros países, ¿no?, a modo donativo, apoyo a economías en desarrollo, que realmente esas economías en desarrollo, una parte del dinero se lo quedan los oligarcas de allí y el dictador, y por otro lado, el resto del dinero va a la empresa española que se la contrata, curiosamente es española, y se le da parte del dinero, ¿no? Por lo cual no se está generando un incentivo, es decir, no hay las empresas no están ganando dinero, se las está subvencionando. Por eso yo creo que también en ese aspecto, dejando de lado luego también las trabas burocráticas que existen en España, tenemos un Repsol planteándose irse fuera de España, o tenemos a Ferrovial que se va, ¿no? ¿Por qué? Porque mi acceso a liquidez es mayor en otro país, y segundo, porque las trabas burocráticas son tan grandes que aunque realmente yo también quiera entrar en el juego del subsidio, no me compensa. O sea, no me compensa querer irme a por un concurso en Nigeria a construir una carretera que tú mismo vas a subvencionar y que por detrás me estás dando el dinero, ¿no?, a cambio de que yo haga una carretera en Nigeria. Pero, o sea, que es como que no tienen absolutamente ningún sentido, y que básicamente deriva en que, como bien comentas, Álvaro, pues que una apreciación del IBEX 35 no tiene nada que ver con los fundamentales de la economía española, no tiene nada que ver con los fundamentales de las empresas que están subiendo, tiene que ver solo y exclusivamente y desafortunadamente con el FOMO, la expectativa, la euforia que genera
el hecho de que los árabes estén invirtiendo en España y se está considerando que es porque tenemos calidad y porque las empresas son de calidad, cuando la realidad es que los árabes lo que ven aquí simplemente es diversificación. Quieren poner su dinero en más sitios porque en algún día ellos ya saben que se les va a acabar y necesitan tenerlo en algún lado, ¿no? Sí, el tema de que ahora la construcción de vehículos eléctricos, digamos que se ve que la demanda de producción de petróleo va a caer con el paso de las décadas. Y sí que parece que están tomando esa decisión un poco en base a eso, ¿no? Construyendo su futuro del mañana. Ujú. Sí, sí. De hecho, también están entrando mucho, ¿no?, en el tema de la energía solar. Son muy cracks, muy listos y ya están posicionándose para ser el mayor productor de energía solar del mundo, ¿no? Por lo que, bueno, esta gente pues nunca dejará de tener... O sea, es decir, Europa acabará siendo esclava de los árabes eventualmente. Entonces, pues simplemente mi recomendación para todo el mundo, corred. No, pero diría, mi recomendación para todo el mundo es aprovechad este tipo de subidas, porque ya os digo que si es por fundamentales, algo que los árabes se pongan a meter mucha pasta y cambie un poco la mentalidad de la población y la mentalidad del gobierno, no creo. O sea, es decir, el IBEX 35 lleva sin generar valor 20 años o 30 años. Es decir, no tiene, o sea, un accionista, una persona que ha comprado el índice hace 20 años no ha ganado nada, incluso está en pérdidas ahora mismo. Es una pena, porque lo comparas con el SP500 y al final es cuando descubres que el SP tiene unas características muy específicas, muy concretas, que es primero la autonomía en la emisión de dinero por parte central, que en España no lo tiene, y menos mal que no lo tenemos, porque si no estaríamos arruinados. Y por otro lado, la capacidad que tienen las empresas americanas para vender en un mercado de 450 millones de habitantes, ¿no?, de población, a diferencia del español, que tenemos 42 millones y con una tasa de desempleo del 17%, del 16%, ¿no?, comparado con Estados Unidos, que están por debajo del 4%, ¿no? Por lo que sí, está claro, ¿no?, dónde realmente hay que estar y es desafortunado, ¿no?, para alguien que realmente confía en el producto de su país, ¿no?, el Producto Interior Bruto. Bueno, yo creo, Félix, que esto haremos un webinar en el futuro sobre economías mundiales porque parece muy interesante. Muchas gracias por venir a este webinar. Muchas gracias a la audiencia de TradingView. Recuerden que vamos a subir este vídeo en YouTube y pueden suscribirse también al canal. Y nada, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo.